Todas las obras narrativas, artísticas o no, tienen una focalización, un punto de vista respecto de los hechos, sean estos últimos reales o ficticios. La experiencia vital de una sola persona puede revelar a lo sumo una sola cara o una ínfima fracción de lo que acontece. Los hechos son una cuestión objetiva, pero llegamos a comprenderlos mediante el análisis de la suma de experiencias subjetivas de quienes los han atestiguado. El autor de ficciones, a menos que su obra establezca lo contrario, reconoce que ningún personaje tiene el plano completo de la realidad, o, para ser exactos, de aquello que su ficción presenta como real, a diferencia de lo que hacen los autores de obras de no ficción, por ejemplo, periodistas e historiadores, los dramaturgos, novelistas, ilustradores, cineastas y otros autores de ficciones pueden y suelen aprovechar las considerables implicaciones emocionales de la focalización para alcanzar las fibras más sensibles del lector o espectador. Surge así un vínculo narrativo ineludible entre la focalización y el conflicto dramático, pues lo que con frecuencia eleva el conflicto de un relato son los distintos puntos de vista desde los cuales se explora dicho conflicto. El conflicto dramático es, en definitiva, una cuestión de perspectiva. Algunos años atrás, la profesora encargada del curso de narrativa fílmica nos explicó a mis compañeros y a mí que el director de cine, al focalizar, no solo delimita la información a la que el espectador accede, también, por añadidura, condiciona la percepción que el espectador tiene sobre los eventos de los que se desprende dicha información. Así pues, la focalización moldea la ventana entre lo ficticio y lo real. Años después de aquel curso, he encontrado la ocasión idónea para indagar en el vínculo focalización-conflicto. Amores Perros del año 2000 es, entre muchas otras cosas, un extraordinario ejemplo de cómo se puede sacar provecho de la focalización interna variable, es decir, aquella que va y viene entre el punto de vista de varios personajes en distintas ubicaciones espacio-temporales, para articular y elevar el conflicto dramático. La película se divide en 3 capítulos, cada uno de los cuales prioriza una trama y se enfoca en la relación de 2 personajes, en los 3 casos, un personaje masculino y otro femenino. Esto permite trazar paralelismos acerca de, por ejemplo, la forma en que el dinero vincula o inclusive desvincula a cada par de personajes. Octavio ve a Susana como un medio para un fin, como poco más que la encarnación de una enfermiza fantasía romántico-sexual, aunque hipócritamente lo niegue hablando con Jorge, y en consecuencia se enriquece clandestina e inmoralmente para, según él, conquistarla. En otras palabras, el pobre iluso cree que el dinero compra el amor y la lealtad, y actúa con base en dicha creencia. En el caso de Daniel, la cinta da cierta libertad de interpretación sobre si él realmente amó a Valeria en algún momento, o si, por el contrario, solo se emparejó con ella para contrarrestar una crisis de la mediana edad. Sea como fuere, la relación de Daniel con su contraparte femenina, más temprano que tarde, también lo arrincona económicamente. Él no podía prever el choque o las consecuencias que éste tendría. Sin embargo, de no ser por su aventura con aquella modelo, jamás habría gastado tanto dinero en un apartamento pensado para un futuro en pareja que casi con certeza no se materializará. Estas 2 primeras tramas están marcadas por las implicaciones económico-financieras de las relaciones de pareja entre hombres y mujeres. El Chivo, por su parte, tras años de un estilo de vida discreto y de bajísimo costo económico, cabe suponer que en aquel entonces sus gastos se limitaban a cubrir sus necesidades básicas y las de sus perros, toma acciones para reencaminar su vida. Por así decirlo, juega bien sus cartas, de tal forma que reúne una suma considerable de dinero, la cual se nos da a entender que le permitirá volverse merecedor del reconocimiento de su hija, Maru.
El chivo, al ser el único de los 3 hombres principales de la cinta que alcanza una redención, logra poner sus recursos económicos al servicio de un proyecto no fantasioso, sino realista, el cual consiste en restaurar la relación con Maru, el personaje femenino que se encuentra en el núcleo de su conflicto dramático. Esta es una de las múltiples comparaciones relevantes que propicia esta forma de darle información a la audiencia. La focalización interna variable, cuando se utiliza de manera oportuna, logra más que meras comparaciones implícitas entre personajes, da pie a comentarios sociológicos. En el caso del chivo, la focalización interna variable ilustra que, aunque a menudo pasen desapercibidos, los integrantes más marginados de la sociedad tienen historias de vida que merecen ser contadas y entendidas. Que el choque de los automóviles se le presente al espectador 4 veces, una en el prólogo y una en cada capítulo subsiguiente, es un magistral ejemplo de la resignificación que puede atravesar un acontecimiento a partir del lenguaje cinematográfico. La primera ocasión, la del prólogo, me genera siempre cierto horror, incluso sabiendo que se trata de una ficción. Algo en mí se estremece al ver aquellos vehículos hacerse pedazos en una fracción de segundo. La segunda ocasión me provoca rabia, pues en el marco ficticio planteado, las pérdidas humanas y materiales son a causa de la impulsividad y ambición desmedida de un iluso que andaba en busca de sexo y dinero. La tercera ocasión, dado que la vida de Valeria nunca volverá a ser la misma, despierta en mí una gran tristeza. La cuarta y última ocasión, sin embargo, despierta en mí una rara sensación de esperanza, pues se trata del primer momento clave en la cadena causal que desemboca en que el chivo abandone definitivamente el mundo criminal. Esa es la resignificación principal que esta forma de focalización permite en la obra, pero se pueden señalar ejemplos más sutiles, siendo mis 2 favoritos: A, cuando el chivo va caminando por la calle y ve a Susana caminando junto a Ramiro, visible y gravemente herido tras la golpiza que había recibido por orden de Octavio, y B, cuando el anuncio de perfume con la fotografía de Valeria, imagen que, dado el contexto, funge como símbolo de la fantasía colectiva de la sociedad del consumo, es retirado con lentitud mientras el chivo avanza determinadamente hacia un futuro mejor. La idealización materialista se desvanece mientras un hombre herido por el tiempo, pero ya no atormentado por las consecuencias de sus actos, decide afrontar la realidad, por dolorosa que ésta sea. Además, la focalización permite matizar una de las principales temáticas de la cinta. Como bien remarca el chivo, los perros son, en mayor o menor medida, un reflejo de los humanos que los cuidan o descuidan, dependiendo del caso. El Canis familiaris, el perro doméstico, como especie o subespecie, dependiendo de a quién le pregunte uno, es prueba viviente de la delgada línea entre la barbarie y la civilización, pues su genoma es prácticamente idéntico al del lobo y, pese a ello, es el ejemplo más exitoso de domesticación animal por parte de los seres humanos. El perro tiene el potencial de atacar y defender con una ferocidad formidable a partir de las órdenes de su dueño. El perro es, como nosotros, una criatura de hábitos. Si se le enseña a matar, difícilmente dejará de hacerlo. Si se lo mima y sobreprotege, difícilmente podrá sobrevivir por su cuenta. En la película, los perros metaforizan el efecto que la crianza tiene en el comportamiento de los seres humanos. Claro está que el Homo sapiens cuenta, al menos en potencia, con el pensamiento racional del que los canes carecen. Es justamente por ello que el chivo decide no matar a Coffee, a quien rebautiza como negro. El hombre se ve a sí mismo reflejado en el perro, mira en los oscuros ojos y el ensangrentado pelaje de este la parte más retorcida de su propia psique, y de ahí toma el impulso para enderezar su vida. El chivo, tras dicho momento introspectivo, ya no soporta ser como aquel animal irracional, un instrumento que otros usan para matar. A diferencia de negro, el chivo puede, mediante la razón y la introspección, cambiar para bien.
redimirse. El chivo, al darse cuenta de que no tiene que seguir siendo un perro de pelea, da el primer paso en su camino de redención. De manera similar, el cómicamente pequeño Richie es la viva imagen de la inutilidad de quienes, como su dueña Valeria, viven en una pequeña burbuja de extrema comodidad. Se hace explícito que la modelo considera que Richie es más que un perro. Ella lo trata como si fuera su hijo, en una época en la que el neologismo perrijo todavía no era de uso común, lo cual ejemplifica cómo la deshumanización del ser humano, propia de personas, grupos e industrias hedonistas, desemboca en la patológica humanización de los animales domésticos. El perrito es incapaz de salir por su cuenta de un agujero literal, la mujer de uno metafórico, la depresión, pues ni el primero ni la segunda habían enfrentado anteriormente adversidades significativas. Adviértase que no estoy planteando que para salir de una depresión haga falta tan solo echarle ganas. Discursos como ese reflejan niveles descomunales de arrogancia e ignorancia. Simplemente señalo que una mente poco entrenada es, en general, más propensa a ciertos padecimientos mentales. Valeria y Richie son la representación cinematográfica de una sociedad donde las mentes poco entrenadas son la norma. En una época como la nuestra, de profundos y a menudo desapercibidos cambios sociales, la focalización cinematográfica, más todavía cuando es sobresaliente, pone de manifiesto que el cine es una poderosísima herramienta para analizar y comprender las dinámicas sociales y el trasfondo histórico de estas. Un filme finamente focalizado puede mostrarnos, a través de su México de ficción, varios aspectos relevantes del México de la vida real. Más todavía, puede hacer evidente que los fenómenos sociales y las inquietudes filosóficas del México de finales del siglo XX se asemejan a las de la Guatemala de principios del siglo XXI, desde la cual escribo estas líneas. En el cine, cada gesto narra, cada perspectiva recontextualiza, cada minuto cuenta. Películas como Amores Perros dan fe de ello. Mediante el recién analizado vaivén de puntos de vista, la obra despliega una extraordinaria construcción dramática de tramas interconectadas. Los 154 minutos de metraje son suficientes para indagar en las secuelas biológicas, psicológicas y sociológicas que aquel accidente automovilístico trajo consigo para 3 personas que nunca llegan a conocerse personalmente, pero que ejercen entre sí una influencia significativa que es silenciosamente atestiguada por el espectador. A partir de 3 perspectivas se produce una aproximación al contexto sociocultural mexicano de finales del siglo XX, la cual, con sus tintes desgarradores, incita a reflexionar sobre la condición humana, los mitos posmodernos y la identidad hispanoamericana. A partir de 3 perspectivas, el largometraje producido y dirigido por Alejandro González Iñárritu y escrito por Guillermo Arriaga Jordán se ha ganado un más que merecido lugar en la historia no solo del cine mexicano o de habla hispana, sino en la vastísima historia del séptimo arte, un arte de focalización y conflicto.